Comenzamos la 19ª sesión de nuestro curso de Teología Natural con el tema de los nombres divinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, después de haber terminado el amplísimo tema, hemos estado 6 sesiones con la cuestión de la participación y la causalidad, habíamos acabado en la analogía. En este siguiente tema lo que vamos a ver es, diríamos, un poco las consecuencias de esa analogía a la hora de hablar de los nombres divinos. Y aquí vamos a seguir directamente el texto de Santo Tomás de la Suma de Teología. Vamos a pasar a ello. Esto lo tenéis en la página, está en la página 155 de los apuntes. Como digo aquí, básicamente vamos a hacer una glosa de la cuestión 13 de la primera parte de Santo Tomás. Y aquí además diremos, con esto haré también alguna indicación en general sobre cómo leer a Santo Tomás en la Suma. Esto ya lo decía Juan de Santo Tomás, Poinsot, aquel gran tomista del siglo XVII, que lo primero que había que hacer antes de abordar un texto en la Suma es ver su contexto, en concreto dónde está situado ese artículo, en qué cuestión, dentro de qué parte, para poder así entenderlo mejor. Es lo que vamos a hacer un poco ahora al principio. Es curioso porque Santo Tomás trata los nombres divinos después de haber tratado acerca del conocimiento de Dios, porque el dar un nombre depende del conocimiento de algo. Esto no lo olvidéis nunca. Para Santo Tomás, creo que ya nos ha salido, conocer a Dios no es el conocimiento que podemos tener ahora en este mundo a partir de las cosas, mediante la razón, ni siquiera el conocimiento de la fe, aunque ese ya se acerca más, pues con todos los dones sobrenaturales, sino que conocimiento de Dios propiamente dicho, es la visión de Dios, o sea, contemplarle cara a cara. Evidentemente, no es que tú le veas con los ojos de la cara, o sea, Dios no es visible de ese modo, es una manera de hablar precisamente analógica. Como la visión es al ojo, el conocimiento intelectual es a la mente. Entonces, para ver a Dios cara a cara es algo de tipo intelectual y que va a requerir un don especial que es el Lumen Glorie. Esto, el que quiera profundizar un poco en esto, en el manual mío de Antropología Teológica, la Antropología Teológica 1, que está en mi página de academia, al hablar de lo sobrenatural, dedico bastantes páginas al tema este de la visión de Dios, o sea que el que quiera puede profundizar ahí. Lo que pasa es que Santo Tomás es curioso porque al hablar al hablar al final de la cuestión 12, donde habla de la visión de Dios, pone otros conocimientos. O sea, los dos últimos artículos los dedica al mismo conocimiento natural de Dios y es muy interesante porque hace como un resumen de todo lo que llevamos visto hasta ahora y también habla en el artículo 13 de un conocimiento por la fe, que ese ahora no nos interesa. De todos modos, respecto a lo de las estructuras, también tened presente, esto no lo he puesto aquí, que primero Santo Tomás ha hablado de la esencia divina, de la cuestión 3 a la cuestión 11, comenzando por la simplicidad. Algo de esto veremos en la tercera parte de nuestra asignatura, aunque ya os digo que esto casi se acerca más al tratado del misterio de Dios, porque saben más cosas de la Escritura, pero bueno, algo diremos en esa tercera parte. En la cuestión 12 habla de la visión de Dios y en la cuestión 13 de los nombres divinos. Antes de pasar a lo de los nombres divinos, repito, vamos a echar una ojeada a la cuestión 12, artículo 12, porque nos da como una visión de conjunto de lo que hemos tratado. Curiosamente, el ser contra, sabéis que Santo Tomás en el ser contra, en general cuando se pregunta en una cuestión, la pregunta para que haya, o sea, para que parece que va a ser lo contrario de lo que al final va a decir. Por ejemplo, la primera cuestión de la cuestión 12, artículo 1, es decir, ¿es posible acaso ver a Dios? Como pensando para responder no, pero luego en el ser contradice, la Escritura nos dice que veremos a Dios o lo que sea, luego sí que vemos a Dios y hace toda una argumentación. En el ser contra, para decir que puede haber un conocimiento racional de Dios, y luego a partir de eso se entiende muy bien lo de los nombres divinos, parte del mismo texto de San Pablo al que hicimos referencia nosotros. Romanos 1, 19, 20.
en la argumentación pues va a decir que nuestro conocimiento siempre comienza desde lo sensible, siempre conociendo por los sentidos, en latín, en nuestro conocimiento, assensu principium sumit, toma su principio del sentido, de manera que el conocimiento se puede extender en la medida en que puede ser, o sea, nuestro conocimiento llega porque podemos ser conducidos, podemos ser llevados a algo a partir de lo sensible. Acordaos que para Santo Tomás siempre nuestro conocimiento en este mundo no solo parte de lo sensible, sino tiene que volver a lo sensible. Incluso cuando habla de los dones de profecía o las cosas así más sofisticadas de un conocimiento sobrenatural, dirá que ahí hacen falta también imágenes sensibles. A veces serán infundidas por el propio Dios, otras veces dependerán de lo que conocemos por los sentidos, pero el tema de la sensibilidad y volver volver otra vez a los sentidos, a las imágenes, a los fantasmata, está siempre. Y por tanto, comenzamos siempre a partir de lo sensible. Luego el argumento es también muy claro que no se puede llegar a ver la esencia divina a partir de lo sensible, porque obviamente la esencia divina no es sensible. Las criaturas no son efectos adecuados a la fuerza de la causa divina, lo que decíamos que es una causa completa. Si los cielos ya para Aristóteles eran una causa completamente análoga, muchísimo más es causa análoga el mismo Dios, porque las criaturas sensibles no son efectos adecuados a la fuerza de la causa divina. Por así decir, son efectos que se quedan muy cortos en relación con el poder de Dios. Por eso, a partir de lo sensible no es que podamos conocer todo el poder de Dios, ni muchísimo menos, alguna cosilla. Pero claro, dado que conocemos tan poquísimo el poder de Dios, no podemos ver la esencia divina. Y además diríamos, argumentar, esto lo dice Santo Tomás en el Credo, si ningún filósofo ha conocido en toda su vida la esencia de una mosca como para conocer la esencia divina a partir de nuestros conocimientos naturales o a partir de los sentidos. Por eso siempre causa cierta gracia el mismo planteamiento que tenía Leibniz en la Teodicea, como si tú tuvieras que justificar a Dios, como si fueras capaz de conocer a Dios para entender perfectamente lo que hace y dar una justificación lógica. Parece que ahí la lógica está más allá de Dios, ¿no? Es Dios el que está más allá del ser creado que está a nuestro alcance, a partir del cual establecemos las relaciones lógicas. Por supuesto que por la participación y por todo esto podemos conocer cosas, pero siempre de una manera muy limitada. O sea, no es que nosotros justifiquemos a Dios, sino más bien Dios es el que nos justifica a nosotros. Bien, como podemos notar, si los efectos que vemos reflejaran perfectamente lo que Dios es, podríamos conocer perfectamente a Dios a partir de los efectos. Pero eso evidentemente no es así. Ya nos dice Santo Tomás que por ese camino no podemos conocer la esencia de Dios. Lo que pasa es que esos efectos sensibles que vemos son causados. Y como estos efectos son causados, llegamos a saber que tienen una causa, como hemos visto en el capítulo anterior y el tema de las vías. O sea, advertimos una limitación, esa ilimitación nos remite a algo ilimitado, a ese primero, a ese infinito en sentido absoluto, cuando buscamos una explicación, y así llegamos a que hay una causa y por tanto que son causados. Por eso a Dios simplemente lo conocemos en cuanto causa y por la diferencia que hay entre Él y las criaturas. Obviamente, la razón de esto último, la diferencia es muy clara. No es algo, digamos, de entre las cosas que son causadas por Él, y no se le puede aplicar las limitaciones de las criaturas porque Él las supera ampliamente. Tú puedes encontrar una perfección en las criaturas, pero es obvio que eso Dios lo va a tener de una manera pues muchísimo más, o sea, lo supera de una manera muchísimo más profunda. También en la respuesta, o sea, esto sería un poco la argumentación central. Las cosas como son causadas por Dios nos remiten a Él. A partir de la causa, a partir de los efectos, podemos conocer algo la causa. Y en la respuesta a las objeciones se va a plantear el problema de cómo es posible que nosotros podamos llegar a conocer una forma tan simple y que no tiene ninguna composición, porque todas las cosas que conocemos son compuestas, mientras que Dios es
perfectamente simple. Y Santo Tomás explica, de nuevo lo que ya hemos dicho, que no podemos conocer el quid est de esta forma tan simple, pero sí podemos conocer qué es, el que esta forma tan simple, que es Dios, es. También Santo Tomás se plantea algún problema a la hora de explicar nuestro modo de conocer respecto a Dios, porque nosotros siempre conocemos a partir de imágenes sensibles, pero Dios no es una imagen sensible, es incorpóreo. A Dios no se le ve con los ojos corporales, lo que he dicho antes. Cuando hablamos de la visión de Dios, ya después de este mundo y después del juicio particular de cada uno y eventualmente de la purificación del purgatorio, no es que vayamos a ver a Dios con los ojos de la cara, es otra cosa distinta. No se le ve con los ojos corporales. Sin embargo, hay que decir que se llega al conocimiento de Dios mediante las imágenes, no de imágenes de Dios, porque Dios no tiene imágenes, sino de los efectos que proceden de él. Es decir, de Dios proceden una serie de efectos, esos efectos sí que dan lugar a que nosotros formemos imágenes de los mismos, porque de las cosas materiales podemos formar imágenes, con lo cual formamos imágenes de los efectos y a partir de ahí nos podemos remontar a que hay una causa. Esto es un poco lo que ahí Santo Tomás nos está diciendo. Bien, hay una última objeción interesante de tipo teológico en un texto de San Agustín, donde San Agustín reservaba el conocimiento de Dios a los buenos. Santo Tomás explica que San Agustín corrigió posteriormente esa afirmación, pero en todo caso es correcta. Si hablamos de conocimiento en sentido pleno, el que se tiene contemplando a Dios cara a cara, solo lo puede obtener quien, diríamos, ha sido transformado por la gracia, lo cual requiere la caridad, la rectitud moral, todas estas cosas. Mientras que el conocimiento de la razón puede ser común a buenos y malos, aunque como ya dijimos al principio, las disposiciones morales negativas dificultan ese conocimiento. Fijaos que aquí en este párrafo salen cosas bastante interesantes. De todo recuerdo que San Agustín escribió una obra que es un unicum dentro de la literatura patrística. No me suena que haya ningún otro autor que haya pasado revista a todas sus obras y diciendo aquí metí la pata, aquí me equivoqué, aquí he cambiado tal cosa, esto debe ser modificado. Es, digamos, de una gran profundidad y también de una gran humildad. San Agustín en sus primeras obras había dicho que el conocimiento de Dios estaba solo reservado a los buenos. Luego se dio cuenta de que no, también los malos pueden hacer filosofía, aunque como ya hemos dicho, les cueste más. Y Santo Tomás distingue. Nos recuerda eso. Primero, eso que dice San Agustín lo corrigió. Tiene un sentido correcto, y es que el conocimiento de la visión de Dios e incluso el conocimiento de la fe está en relación con haber entrado en esa comunión con Dios y con la bondad. El de la visión divina, claramente. El conocimiento de la fe, fijaos que puede permanecer la fe aunque alguien haya pecado. Si alguien ha pecado, puede mantener la fe aunque no mantenga la caridad. Si ya hay un pecado, incluso contra la misma fe, ya ni fe, ni caridad, ni nada. Pero el conocimiento de la visión requiere esa bondad, requiere la caridad, requiere toda la participación sobrenatural. O sea que eso es importante. Y también lo otro, que hemos dicho, que las disposiciones morales de hecho ayudan para poder conocer mejor, porque si uno tiene determinadas pasiones, está pegado a determinadas cosas, va a tratar de justificar su modo de vida y va a buscar ya pues determinadas explicaciones que le den la razón a lo que está haciendo. Y claro, si esas disposiciones no son buenas, pues es difícil que llegue a un conocimiento de Dios. Puede alcanzarlo, o sea, porque incluso personas que no tengan una disposición moral buena, como se mantiene la capacidad de conocimiento, de hecho pueden llegar a ese primer principio, pero siempre va a ser bastante más difícil. Es curioso además, fijaos que esta distinción entre el conocimiento que viene de la gracia y el conocimiento que procede de la misma mente humana es lo que abrió la posibilidad a salir un poco del planteamiento agustiniano de la iluminación. Es curioso porque con esto de la iluminación agustiniana, San Agustín fue menos agustiniano de algunos agustinianos posteriores, porque él se daba cuenta que no es que Dios nos infunda las ideas, ni que veamos todo en Dios como si fuera un ontologismo. Se dio cuenta de lo que no era, pero no se dio cuenta de lo que, de cómo había que plantear la cuestión. Le faltaba todo lo referente a la abstracción o la
la inducción, o sea, se dio cuenta un poco del problema, pero no acabó de resolverlo. Por desgracia, muchos que vinieron después, en realidad, fueron platónicos, aunque dijeran que eran agustinianos. San Agustín había sido bastante más prudente en todo esto. De nuevo, el que quiera profundizar en mi manual de antropología teológica, que lo tenéis en la página de Academia, cuando hablo de San Agustín, trato también un poco de estos temas. Bien, pero dejamos a San Agustín y dejamos estas objeciones. Este artículo que hemos visto de la cuestión 12, y vamos a pasar ya a la cuestión 13, que es la que nos interesa. Como siempre, esto hay que hacerlo también cuando se aborda, cuando tratamos de comprender una cuestión en Santo Tomás, tenemos que ver la estructura que tiene esa cuestión. Santo Tomás, esta es una cuestión bastante amplia, tiene 12, como veis, tiene 12 artículos. ¿Cómo se dividen los artículos? Pues en los 11 primeros artículos nos va a hablar de los nombres que se aplican a Dios. Propiamente es hablar de los nombres divinos. Acordaos también que Santo Tomás tenía muy presente esa obra del pseudo Dionisio, que en su época se creía que era de Dionisio de Atenas, que había sido convertido por San Pablo cuando predicó allí. Sabéis que cuando San Pablo fue el Areópago y tuvo ese discurso, no es que se convirtieran demasiados, pero algunos sí que se convirtió, y que se llamaba Dionisio. El problema es que luego este señor se confundió con un Dionisio evangelizador de las Galias, que fue posterior y que murió mártir, y pasaron bajo este nombre algunas obras de un autor neoplatónico, pero cristiano, que cristianizó muchas cosas del neoplatonismo, del siglo V, más o menos siglo VI, más bien siglo V, no está exactamente claro quién puede ser. En la época de Santo Tomás se pensaba que los de ese autor platónico eran en realidad el Dionisio que había convertido San Pablo, y por eso tenía tanto peso este autor. Lo que pasa es que Santo Tomás, como siempre, sí, da mucho peso a los autores, pero los lee, digamos, llevándolos, saca lo mejor de cada uno. Y él al mismo tiempo se da cuenta qué cosas hay que corregir o qué cosas hay que presentar de una manera más clara. En cualquier caso, en su época era muy conocido esta obra sobre los nombres divinos. Va a dedicar a los nombres divinos 11 artículos, a las proposiciones, las frases sobre Dios, el último artículo. Dentro de los nombres divinos podemos dividir las cuestiones. Habla de los nombres divinos en general, cómo entender los nombres divinos, del artículo 1 al 7, y luego en particular algunos nombres divinos. Básicamente el nombre Dios, los artículos 8, 9 y 10, y el nombre el que es decir, el ser como nombre aplicado a Dios en el artículo 11. Respecto a los nombres divinos en general, como siempre nos va a decir que es posible, o sea que será el que nosotros podamos atribuir a Dios nombres, eso lo va a hacer en el artículo 1. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo van a significar estos nombres cuando los aplicamos a Dios? Y luego la manera de significar estos nombres, porque fijaos que aquí va a estar la clave de lo que nos dice Santo Tomás. Una cosa es el significado de estos nombres y otra cosa es la manera de significar estos nombres. Acordaos que esto nos recuerda un poco a las perfecciones. Tenemos el ser en Dios, el ser en las criaturas, pero de un modo completamente distinto. Y esto va a dar lugar a que una cosa sea el significado y otra cosa sea la manera de significar. Dentro de la manera de significar, nos recordará si estos nombres se dicen en un sentido propio, si son o no son sinónimos, porque todos ellos se refieren a Dios, si son análogos, aquí en las cuestiones 5 y 6 tratará cosas de la analogía que nosotros ya hemos visto, y también otro punto muy interesante, los nombres divinos y el tiempo, porque claro, como la creación no ha existido siempre, tú puedes decir que Dios es creador desde siempre, pero si no había creación, ¿cómo iba a ser creador? Este tipo de cosas las trata en el artículo 7, que nos dice, pues, da también alguna aportación muy, muy interesante. Como veis, esta es la estructura de la cuestión 13. Repito, siempre que abordéis alguna cuestión de Santo Tomás, tratad de descubrir la estructura. En los comentarios, por ejemplo, en la edición bilingüe de la BAC, en muchas cuestiones viene la estructura, o en la otra edición de la BAC Mayor a veces sale la estructura. No siempre las estructuras que encontréis en estas obras están logradas. Por ejemplo, es muy interesante si leéis, aunque esto está en latín, las obras del padre Ramírez, en sus comentarios que hace a la suma, a la parte
a la prima secunde, siempre al tratar cada cuestión, lo primero que hace es darnos la estructura, porque si entendemos bien la estructura, vamos a comprender muchísimo mejor cada uno de los artículos y la misma cuestión globalmente, mientras que si nos ponemos a leer así a lo loco, pues no vamos a sacar todo, digamos, todo el contenido que tiene esa cuestión. Bien, pues vamos a los dos primeros artículos. Los nombres divinos, de hecho podemos aplicar nombres a Dios, y su significado. ¿Qué significan los nombres divinos? El primer artículo, para Santo Tomás, el punto de partida es la misma Sagrada Escritura. Por supuesto que a Dios se le atribuyen nombres. En el Éxodo se pregunta por el nombre de Dios, en la misma Sagrada Escritura continuamente se le están aplicando nombres a Dios. Y aquí, en el argumento, Santo Tomás va a plantear el tema del perihermeneias, es decir, los nombres o voces son signos de los conceptos. Literalmente son signos de lo inteligido, digamos, intellectum. Fijaos, aquí tendríamos el intellectus, lo que forma el entendimiento, los conceptos, en plural sería las cosas entendidas, de los inteligidos. O sea, los nombres o voces son signos de los conceptos. Primero tendrías dos conceptos y a los conceptos le pones unos signos, que son esos nombres o son esas voces. Y esos conceptos son semejanzas de las cosas. O sea, ojo, lo que es semejanza de la cosa es el concepto, no el signo. El signo exterior muchas veces pues lo ponemos de una manera completamente arbitraria. O sea, el signo exterior no es una cosa que diríamos como si, no sé, pones un nombre meramente exterior, cambia de una lengua a otra, eso puede variar muchísimo. La semejanza se da entre propiamente los conceptos. Consiguientemente, los nombres o voces se refieren a las cosas significadas mediante el concepto. Literalmente el concepto es la concepción del entendimiento. Aquí os recuerdo alguna cuestión básica de la teoría del conocimiento de Santo Tomás. Una vez que se ha abstraído algo a partir del fantasma, eso es recibido, es abstraído, es ya hecho inteligible. Eso, por así decir, actúa sobre el entendimiento agente, ha hecho que tal cosa sea ya propiamente inteligible. Eso que es inteligible es recibido por el entendimiento posible, actúa sobre el entendimiento posible, eso es la especie impresa, queda impresa en el entendimiento posible, y el entendimiento posible da lugar, genera un verbo mental, una concepción del entendimiento, que eso sería propiamente los conceptos. A eso se está refiriendo aquí Santo Tomás. Bien, Santo Tomás ya explicó, o sea, digamos, esto sin entrar en Dios. Conocemos las cosas mediante esa concepción del entendimiento. Entonces, en la medida en que algo puede ser conocido, se le puede dar un nombre. O sea, el motivo por el cual puede haber nombres a Dios es que si conocemos de alguna manera a Dios, le podemos dar un nombre. Santo Tomás vuelve a insistir que en esta vida no se puede ver a Dios por su esencia, no podemos conocer a Dios por su esencia, sino que lo conocemos a partir de las criaturas. Y además aquí va a añadir una expresión fundamental, que es la clave, subyace a toda la argumentación, ya nos ha ido saliendo, pero la formula precisamente aquí. Dice que Dios es conocido a partir de las criaturas secundum habitudinem principi et per modum excellentiae et remotionis. Dios es conocido a partir de las criaturas según la relación de principio, en cuanto que es principio de las criaturas. Y por el modo de la excelencia, o sea, lo va a realizar de una manera excelente lo que hay en las criaturas, et remotionis. Y habrá que quitar los defectos que hay en las criaturas a la hora de aplicar ese nombre a Dios. Por tanto, tenemos ya la idea de que Dios es principio. Como es principio, es causa de las criaturas, eso va a permitir ya un cierto conocimiento, pero hay que eliminar los defectos y si se aplica algo a las criaturas, si se aplica algo de las criaturas a Dios, debe ser de un modo excelente.
Aquí Santo Tomás habla de principio. Acordaos que las causas son principios, pero no todos los principios son causas. Esto incluso en el campo trinitario es importante. Tú puedes decir que el Padre es principio del Hijo, pero no que el Padre es causa del Hijo, porque entonces se podría pensar que el Hijo era creado o alguna cosa de ese estilo. Bien, eso simplemente respecto a la terminología. Ahora, el procedimiento anterior, esto de que los nombres se refieren a Dios, secundum habitudinem principi, et per modum excellentiae et remotionis, tiene la limitación de que el nombre que lo apliquemos no lo va a significar. O sea, porque no conocemos la esencia. No va a expresar la esencia divina tal como es en sí misma. Y esto es muy distinto de cuando empleamos otros nombres. Por ejemplo, el nombre hombre, con su significación, expresa la esencia hombre, según aquello que es, porque significa la definición. O sea, tenemos la definición de hombre. Por supuesto que podremos conocer muchísimo mejor, pero ya tienes claro que el hombre es animal racional. Le puedes aplicar un género y le puedes aplicar una diferencia específica. Pero claro, Dios no está en ningún género, de Dios no podemos decir una diferencia específica. O sea, por supuesto que lo que habíamos dicho antes, que la esencia completamente de algo no se conoce. Ningún filósofo conoció la esencia de una mosca ni nada de este estilo. Pero lo que sí podemos dar es una definición por el género y la diferencia específica. En el caso de Dios, no. ¿En qué género está Dios? ¿Qué diferencia pones a ese género? Que además no hay género. O sea que ahí, diríamos, estamos completamente perdidos en ese sentido. Por eso, la definición es la ratio que significa ese nombre. Y en el caso de Dios no podemos llegar a ello. Con lo cual, sí, podemos referirnos a Dios secundum habitudinem principio et per modum excellentiae remotionis, pero sabiendo que ese nombre no va a expresar su esencia, por esto que hemos dicho antes, del modo de construir las definiciones. Aquí Santo Tomás responde a algunas objeciones. La respuesta a la primera objeción, por ejemplo, dice que en algunos textos bíblicos y luego textos patrísticos se dice que Dios no tiene nombre, y es cierto, en cuanto que su esencia está por encima de lo que podemos entender acerca de Dios y podemos significar con un nombre. O sea, en ese sentido, esta respuesta a la primera objeción hace eco de lo que acabo de decir. Como los nombres en nuestro mundo significan las esencias o al menos las definiciones, esto a Dios no lo podemos aplicar. La respuesta secundum es muy amplia porque trata de dilucidar si a Dios se le aplican nombres concretos o nombres abstractos. Fijaos que esto que puede parecer una cosa absurda, pero nos ayuda a comprender un poco mejor cómo aplicamos los nombres a Dios. El principio es que los nombres que se le aplican a Dios significan tal como corresponde a las criaturas materiales, de las cuales parte nuestro conocimiento, que es el conocimiento que nos resulta connatural. Entonces, las criaturas que conocemos, las que son subsistentes, son compuestas de materia y forma, que la forma no es en ellas algo subsistente, sino algo por lo cual son. Yo os decía que la forma del perro hace que esta materia sea perruna. Yo conozco al perro, diríamos, gracias a que esa materia tiene una forma de perro. La consecuencia es que los nombres que empleamos para significar algo compuesto significan de manera concreta. Cuando tú te refieres a un perro, aunque digamos lo que va a determinar al perro es la forma, tú no hablas de la perreidad en general, como si fuera un universal de perro volando, sino de este perro concreto, y a partir de perro, pensando en este perro, puedes universalizar luego, hablar de una manera general. En cambio, cuando nos referimos a una forma simple, la significamos no como algo subsistente. Por ejemplo, la blancura significa aquello por lo cual una cosa es blanca, pero no es que la blancura sea subsistente, con lo cual tenemos un problema. Para nosotros, lo concreto es compuesto, pero Dios no es compuesto. Lo que pasa es que cuando nos referimos a lo que no es compuesto y es simple, no es subsistente, con lo cual estamos en un lío, porque lo concreto para nosotros es lo subsistente, pero es compuesto. Y claro, a Dios, sí, Dios es concreto, pero no es compuesto. En cambio, lo que es perfectamente simple, que eso le iría bien a Dios,
sin embargo, para nosotros no es subsistente y en cambio Dios es subsistente. Es un poco, digamos, la dificultad que tenemos. La blancura significa aquello por lo cual una cosa es blanca, pero no es que la blancura sea subsistente. En el caso de Dios, lo que sucede es que Dios es simple, como las formas que para nosotros no son subsistentes, y subsistente, como los entes que para nosotros son compuestos, pero Dios no es compuesto. En el caso de Dios tenemos que es simple y subsistente, por lo cual se le atribuyen nombres abstractos para significar su simplicidad, como cuando decimos la blancura, pero sabiendo que Dios sí que es subsistente. La blancura no es subsistente y le aplicamos nombres concretos para significar su subsistencia, pero sabiendo que en Dios es perfectamente simple, que en Él no hay composición. O sea que, como nos indica aquí Santo Tomás, en ambos casos los nombres deficium se quedan cortos, son deficientes para referirnos a Dios y por eso en este mundo no lo conocemos como es. Por eso, digamos, lo que decimos de Dios siempre va a ser en referencia a las criaturas, no le podemos conocer en sí mismo en este mundo. Y luego todavía, digamos, profundiza un poquitín más sobre los diversos tipos de palabras que se pueden aplicar a Dios. Dice que los sustantivos, nómina, significan la sustancia con la cualidad, es decir, el supuesto concreto con una naturaleza determinada en la que subsiste. Por ejemplo, nosotros cuando le decimos perro, estamos pensando en una sustancia que tiene una serie de cualidades. A Dios le podemos aplicar sustantivos cuando decimos términos concretos de Él, como ya se ha indicado en la respuesta a la objeción anterior. Con lo cual, si sustantivos le puedes aplicar a Dios, pero sabiendo eso, que los aplicas teniendo en cuenta que son concretos y que son perfectamente simples. El caso de los verbos, lo malo de los verbos es que tienen tiempo, pero en el Dios no hay tiempo. En Dios hay eternidad que incluye, que abarca todos los tiempos. Pero si decimos Dios hace tal cosa, no hay más remedio que, digamos, que proceder así, porque nuestro entendimiento tiene con naturalidad con las cosas compuestas y temporales. Otro tipo de palabras, los pronombres demostrativos, se aplican para señalar hacia aquello que se entiende, no hacia lo que se siente, como sucede como cuando empleamos por las cosas materiales. Tú puedes decir los demostrativos esto, aquello, pero claro, esto y aquello, cuando nosotros, digamos, movemos el dedo, decimos esta cosa, esta otra, ostensivamente señalamos, ahí están interviniendo nuestros sentidos. Si decimos que Dios, aplicamos los pronombres demostrativos, Él es, este es Dios o alguna cosa de este estilo, pues ahí dirigimos los demostrativos hacia algo que estamos entendiendo, porque desde luego sabemos que Dios no es material. O sea que, como veis, son siempre todas las limitaciones que aparecen en nuestro lenguaje al hablar acerca de Dios. Bien, pues dicho esto del artículo primero, pasamos al artículo segundo, donde va a tratar un poco el modo de significar de estos nombres divinos. El artículo segundo casi enlaza con la respuesta a la última objeción del anterior. Se pregunta si algún nombre se dice de Dios de manera sustancial. Podemos, digamos, un nombre está indicando la sustancia divina, no indicamos la sustancia divina, con lo cual seguimos el problema fundamental de cómo aplicamos estos nombres a Dios y qué cosas significan realmente estos nombres cuando los aplicamos a Dios. Y aquí, una vez más, Santo Tomás va a recurrir a San Agustín y va a decir que, en efecto, algunos nombres divinos significan su sustancia. Con lo cual, cuando decimos que Dios es uno, cuando decimos, no sé, que Dios es eterno, estamos diciendo cosas que son su sustancia. Y aquí va a hacer una serie de precisiones. Cuando son nombres que se dicen de Dios de manera negativa o que significan la relación de Dios con la criatura, entonces no significan la sustancia, sino más bien la negación de algo. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios es ilimitado, que Dios es infinito, estamos diciendo que Dios no es finito. O cuando decimos que Dios es creador, estamos diciendo que las criaturas dependen de Dios como creador. Lo que pasa es que hay nombres que se dicen de una manera afirmativa
Y algunos digamos, y aquí Santo Tomás hace un poco la historia de cosas que se han dicho en este sentido. Dice que algunos explicaron que en realidad, cuando afirmamos una cosa acerca de Dios, simplemente estamos diciendo que con ese nombre se quita algo negativo. Por ejemplo, si decimos que Dios es viviente, en realidad lo que queremos decir es que no está muerto, que no es como las cosas muertas. Esto lo decía Maimónides. Sí, ciertamente Dios no es como las cosas muertas, pero si decimos que es viviente, no simplemente estamos indicando esto. Otros dijeron que estos nombres solo significan que Dios es causa de las cosas. Por ejemplo, si decimos que Dios es bueno, en realidad lo que queremos decir es que Dios es causa de la bondad. Claro, evidentemente, si esto lo entendieras en cuanto que la causa conlleva la participación y eso la semejanza, pero simplemente decir que Dios es bueno, quiero decir que es causa de la bondad, sin más explicaciones, como veis, esto lía enormemente las cosas. Por eso, Santo Tomás, en este modo de plantear, de Maimónides y de otros, entiende que esto no sirve para gran cosa, porque si los nombres son de ese tipo, ¿qué más da decir un nombre de Dios que otro? Porque si decimos que Dios es bueno por ser causa de las cosas buenas, también habría que decir que Dios es cuerpo por ser causa de los cuerpos. Eso tiene poco sentido. O también se podría decir de Dios que es cuerpo para decir que no es un ente solo en potencia, como por ejemplo que la materia prima. O sea, tú dices Dios es cuerpo porque no es materia prima. Mire usted, ni una cosa ni la otra. O sea, por ese camino no llegamos muy lejos. Además, todos los nombres que servirían de Dios, aquí, disculpad, he puesto servirían, servirían de Dios, resultarían dichos per posterius, de la misma manera que sano se dice del alimento que provoca la salud, mientras que se dice primariamente del animal que tiene salud, claro. Diríamos, si los nombres se dicen, como hemos indicado antes, lo que decía Maimónides, Dios es bueno porque no es malo y Dios es bueno porque Dios es causa de la bondad. En realidad, bueno sería pues algo que tienes tú delante de ti, algo de nuestro ámbito. Bueno se diría ante todo de algo de nuestro mundo y de una manera extrínseca, posterior, se aplicaría a Dios. Pero ya digo, como la analogía de sano, pero claro, esto no parece enormemente inconveniente. O también, quien habla acerca de Dios y dice que es un Dios viviente, no quiere decir simplemente que sea causa de nuestra vida o que no esté muerto. Evidentemente, el que habla así dice más cosas. Por eso, Santo Tomás concluye, como hemos dicho ya antes, que estos nombres significan la sustancia divina y se predican de Dios sustancialmente, pero son deficientes a la hora de representarlo. Porque fijaos, estos nombres significan a Dios en la medida en que lo conoce nuestro entendimiento, pero como nuestro entendimiento lo conoce a partir de las criaturas, solo lo puede conocer en la medida en que las criaturas lo pueden representar. Como en Dios están todas las perfecciones de las criaturas, porque Él es perfecto de esa manera simple y universal que va a dar lugar a que cause todo, cada criatura lo va a representar en cuanto que tiene algo de perfección. Pero no lo representa como algo del mismo género, de la misma especie, porque Dios aquí nos supera enormemente, sino que lo representa como refiriéndose a un principio del todo excelente, respecto al cual los efectos siempre van a ser pues muy deficientes, muy limitados. Por supuesto que hay alguna semejanza, por todo lo que hemos dicho de la participación, la causalidad y la analogía. Santo Tomás aquí pone el ejemplo de los cuerpos inferiores que son producidos por el Sol, con lo cual algo tienen que ver, algo nos refieren a la fuerza del Sol. Acordaos que donde Santo Tomás habla del Sol, nosotros podríamos poner el Big Bang, algo tienen que ver con el Big Bang, y la consecuencia es que estos nombres significan la sustancia divina, pero de manera muy imperfecta. Igual que las criaturas representan la perfección divina de una manera muy, muy imperfecta, muy, muy imperfecta. Para terminar, y con esto cerramos, cuando Santo Tomás explica, al decir que Dios es bueno, no estamos diciendo simplemente que es causa de la bondad o que no es malo, sino que aquello que en las criaturas llamamos bondad preexiste en Dios de una manera mucho más alta. Por eso no es que simplemente a Dios le corresponde ser bueno en cuanto causa, he puesto la voluntad, no causa, sí, causa con su voluntad las cosas buenas, sino al revés, porque es bueno,
difunde la bondad a las cosas. De nuevo, como veis, tenemos la relación entre causalidad, participación y analogía. Bien, pues vamos a dejarlo ya aquí. Como veis, este tema de los nombres divinos en realidad conecta con lo que decíamos antes de la analogía. Nos va a salir todavía más directamente en las siguientes sesiones cuando vayamos avanzando en otros artículos de esta cuestión 13. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.